Carlos Montes nunca imaginó que una simple visita de evaluación cambiaría su vida de una forma tan profunda. Él, un millonario del sector inmobiliario, acostumbrado a la rutina de lujo y sofisticación, jamás podría haber imaginado que una posada aislada en las montañas de Andalucía lo llevaría a confrontar sus propios valores y su visión del mundo. Llegó esa mañana fría y nublada, rodeado por el silencio de las montañas. El aire fresco, mezclado con el perfume de la madera y el musgo, era algo que rara vez experimentaba en su vida acelerada y agitada. Al acercarse a la posada, una construcción sencilla y rústica, sus ojos cayeron sobre la figura de una mujer que parecía esperarlo, con una expresión serena y tranquila. Sofía, la casera, era todo lo que Carlos no esperaba encontrar en ese lugar. Su cabello castaño, suelto y ligeramente ondulado, bailaba al viento frío. Ella usaba un vestido simple, de tela natural, que parecía no tener nada que ver con el mundo de las marcas y los eventos sociales que él conocía tan bien. Pero algo en ella, una energía silenciosa y poderosa, lo hizo detenerse por un momento. No estaba preparado para sentir aquello. La atracción no era solo física, sino algo más profundo, algo que no sabía cómo definir. Era como si por un segundo el tiempo se hubiera detenido. Cuando sus miradas se cruzaron, Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era una belleza simple, pura, que no requería maquillaje, ni ropa cara, ni poses. Era la belleza de una mujer genuina, sin prisa por ser vista, pero que, de alguna forma, estaba allí, lista para desarmarlo con su presencia. «Hola, señor, soy Sofía. Bienvenido», dijo ella con una sonrisa tranquila. Sus palabras, simples pero profundas, hicieron que Carlos vacilara. Él, acostumbrado a mujeres sofisticadas e interesadas, se sintió inquieto ante su simplicidad. Pero pronto, la razón comenzó a tomar el control. Recordó su vida, las fiestas exclusivas, los contratos millonarios y las mujeres que siempre lo rodeaban. ¿Cómo alguien tan fuera de su mundo podría ser una opción? Intentó racionalizar sus sentimientos, pero cuanto más hablaba con Sofía, más se sentía atraído por ella. La mujer frente a él no se interesaba por el dinero, ni por el estatus. Ella parecía vivir una vida sencilla, lejos de la superficialidad que él conocía tan bien. Hablaba sobre el día a día de la posada, sobre la belleza de las montañas, sobre el tiempo que pasaba lentamente. Para ella, nada más importaba que la conexión con la naturaleza y con las personas auténticas. No parecía hacer esfuerzo por agradar a nadie, no parecía querer impresionarlo, y eso, paradójicamente, hizo que Carlos se sintiera vulnerable. Estaba acostumbrado a controlar todo a su alrededor, pero ahora allí, frente a esa mujer tan diferente, no podía controlarse. La vida de Sofía, con sus imperfecciones y su autenticidad, lo hacía cuestionar su propia existencia. ¿Acaso había perdido la conexión con lo que realmente importaba? La atracción crecía, pero con ella venía la duda. Quería acercarse, pero la barrera social, económica y hasta emocional parecía tan grande que no sabía cómo superarla. Sofía era el opuesto de lo que imaginaba como su futuro. O tal vez sí. Carlos sintió una incomodidad dentro de sí, un torbellino de sentimientos contradictorios. No sabía qué era, pero sabía que no podía sacar a Sofía de su cabeza. El primer cruce de miradas, la primera conversación, quedaron marcados en su mente. Era algo que jamás imaginó que sucedería, pero sabía que algo en su mundo estaba a punto de cambiar. No sabía si estaba listo para eso. Mientras conducía de regreso a la ciudad, todavía absorbiendo lo que acababa de vivir, se preguntó, ¿podría alguien como Sofía, tan distante de su mundo de riqueza, tener algo que ofrecer? Y más aún, él, con toda su riqueza y privilegios, sería capaz de cambiar su visión del mundo.
¿Cómo puede alguien ser tan auténtica y al mismo tiempo despertar tanto deseo?, pensó Carlos. La verdad era que ya no sabía qué estaba buscando. Lo que parecía ser un simple trabajo de evaluación inmobiliaria se estaba convirtiendo en un viaje interno que jamás imaginó que tendría que hacer. Y así, mientras conducía, su corazón estaba inquieto, sus pensamientos en conflicto. No sabía cómo, pero sentía que necesitaba más de eso, más de Sofía, más de esa sinceridad que hacía tanto que no veía en su vida. Pero había algo dentro de él, un miedo al rechazo, al juicio, que lo detenía. ¿Tendría el valor de ser vulnerable? ¿O la presión de su vida de lujo lo impediría seguir lo que realmente sentía? Si te está gustando esta historia, no olvides dar like al video, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte ninguna novedad. Y claro, activa la campanita de notificaciones para ser el primero en saber cuándo se publiquen nuevos capítulos. Comenta abajo qué te está pareciendo esta trama hasta ahora. Comparte tus sugerencias y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Vamos a conversar. Carlos pasaba sus días rodeado de lujos. Vivía en un mundo donde las expectativas eran claras. Mujeres sofisticadas, cenas exclusivas, fiestas elegantes y una imagen impecable ante la sociedad. Sin embargo, algo dentro de él comenzaba a quebrarse. La atracción que sentía por Sofía no solo lo desbordaba emocionalmente, sino que también lo hacía cuestionar todo lo que había creído hasta entonces. La idea de estar con alguien como ella, tan diferente a lo que él había conocido, parecía imposible. ¿Cómo podría un hombre como él, con todo lo que había logrado, estar con una mujer de clase tan diferente? Era un dilema interno que Carlos no podía ignorar. La presión social, los juicios de su círculo cercano empezaban a pesar sobre él. Amigos y familiares comenzaron a hacer comentarios sutiles, pero cargados de significado. ¿Por qué te interesa una mujer como ella?, le preguntaban. ¿Podrías encontrar a alguien más adecuada a tu estilo de vida? Las palabras, aunque no eran abiertamente crueles, calaban hondo en su mente. La voz de la sociedad, siempre tan fuerte, le recordaba que su vida estaba definida por las apariencias y los estándares. Sofía no encajaba en ese molde. La respuesta que Carlos siempre daba a esos comentarios era la misma. Solo la estoy conociendo. No es nada serio. Pero por dentro, una parte de él sabía que estaba mintiendo. Cada vez que pensaba en Sofía, sentía una atracción más profunda. Algo que no podía explicar. Pero la idea de que su familia y sus amigos lo vieran involucrado con una mujer tan diferente, lo aterraba. ¿Y qué pensarían sus colegas de negocios? Y su madre, que siempre había esperado que se casara con una mujer de su nivel social. Carlos trató de alejarse de Sofía. Decidió enfocarse en su vida habitual. Más cenas, más reuniones de negocios, más entretenimiento superficial. Se dijo a sí mismo que su vida de lujo era suficiente, pero a medida que pasaban los días, algo dentro de él no se sentía bien. Las cenas elegantes ya no le sabían igual. Los coches de lujo ya no lo emocionaban. La vida que antes le traía satisfacción se había vuelto vacía. Lo que antes consideraba la cúspide de su existencia ahora le parecía una ilusión. A pesar de su fortuna, no encontraba la felicidad en las cosas materiales, sino en los pequeños momentos, en las conversaciones sinceras y, especialmente, en las conversaciones con Sofía. En ella encontraba algo que no había conocido antes, una genuina conexión, una humanidad que él mismo había perdido al estar tan centrado en su mundo de lujo. Cuando estaba cerca de ella, se sentía vivo, sin las presiones de su mundo superficial. En su mente, el dilema se intensificaba. Debía seguir los dictados de su entorno y mantenerse alejado de Sofía, para no arriesgar su estatus y reputación,
¿O debía seguir lo que su corazón le decía, enfrentarse a las expectativas de la sociedad y arriesgarlo todo por una vida más auténtica, por algo real? Era una lucha interna feroz. Por un lado, el miedo a perderlo todo lo mantenía atado a su vida de apariencias. Pero por otro, el deseo de ser verdaderamente feliz, de vivir sin máscaras, lo empujaba hacia Sofía. ¿Qué valía más, el amor o la aceptación social? La constante presión de la sociedad y de su familia se volvía cada vez más fuerte, y el vacío en su vida, que antes podía ignorar, ahora le resultaba imposible de escapar. Sentía que se estaba perdiendo a sí mismo, atrapado entre lo que su entorno esperaba de él y lo que realmente deseaba en su interior. Cada vez que pensaba en Sofía, un pensamiento resonaba con fuerza en su mente. ¿Vale la pena sacrificar la felicidad verdadera solo por la imagen que los demás esperan de mí? ¿Realmente la felicidad venía de tener más o de vivir auténticamente? Este dilema lo consumía. Carlos sabía que estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. Podría liberarse de las expectativas externas y seguir lo que su corazón realmente le pedía, o terminaría sucumbiendo al miedo de ser juzgado y rechazado por quienes lo rodeaban. El verdadero reto estaba a punto de comenzar. Carlos, por primera vez en su vida, iba a tener que enfrentarse a algo mucho más grande que cualquier transacción inmobiliaria: su propia felicidad. Si te está gustando esta historia, no olvides darle like, compartir el video y suscribirte al canal para no perderte ni un solo capítulo. Y activa la campanita para ser el primero en enterarte de nuestras próximas publicaciones. ¿Qué piensas sobre el dilema de Carlos? ¿Hasta qué punto las expectativas sociales influyen en nuestras decisiones? Déjanos tus comentarios y comparte tu opinión con nosotros. Carlos había decidido finalmente dejar de lado sus temores y acercarse a Sofía. Había superado las dudas iniciales sobre lo que la sociedad pensaría y se encontraba decidido a conocerla de verdad, sin máscaras ni prejuicios. Sin embargo, algo no iba bien. Sofía, que antes había sido tan abierta y cálida, comenzaba a alejarse. Cada vez que Carlos trataba de profundizar en su relación, ella parecía esquivar sus preguntas, evitando conversaciones personales. La distancia entre ellos aumentaba, y Carlos no entendía el motivo. En su mente, el dilema se volvía aún más confuso. ¿Qué había cambiado? ¿Por qué Sofía, que parecía tan dispuesta a compartir su vida, ahora se apartaba de él? Decidió que no podía seguir ignorando esta tensión, y fue entonces cuando la verdad salió a la luz, de la manera menos esperada. Una tarde, después de una conversación que terminó en un incómodo silencio, Sofía se sentó frente a él, mirando al suelo. Carlos la observaba, sin saber qué esperar. Fue entonces cuando ella, con una voz suave pero firme, comenzó a hablar. «¿Sabe, Carlos? No soy quien usted cree que soy», dijo Sofía sin mirarlo a los ojos. «Mi vida no ha sido fácil, y mi elección de vivir de manera tan simple no tiene nada que ver con la falta de opciones. Tiene que ver con una decisión muy difícil que tomé hace años, cuando mi vida estuvo marcada por una traición que nunca olvidaré». Carlos la miró, sin entender del todo, pero el tono de su voz lo alertó. «¿Traición? ¿Qué quieres decir con eso?». Sofía, con una respiración profunda, comenzó a relatar su pasado. Le contó que cuando era joven se casó con un hombre rico, alguien que había parecido ser todo lo que ella había soñado. Sin embargo, aquel matrimonio no era lo que ella pensaba. Su esposo, después de haberla usado para su propio beneficio, la traicionó de la forma más dolorosa. Sofía había sido engañada, no solo en el amor, sino también en su propia percepción de la vida. La relación con su exmarido la había sumido en una espiral de dolor y desconfianza. El dinero, el poder, todo eso me parecía tan vacío.
Pensé que todo cambiaría con él, que por fin encontraría la felicidad, pero fue todo lo contrario. Después de la separación, decidí alejarme de todo eso, de la vida de lujo, de la gente que solo ve lo superficial. Dejé todo atrás para empezar de nuevo, a mi manera, sin depender de lo que los demás piensan. Sofía se detuvo, como si sus palabras fueran más pesadas que el aire que respiraba. Carlos se quedó en silencio. Lo que escuchaba no se ajustaba para nada a la imagen de Sofía que él había tenido. Aquella joven que parecía tan tranquila y serena había vivido una tormenta emocional mucho más grande de lo que él había imaginado. Mientras ella hablaba, Carlos se dio cuenta de que sus propios temores sobre el juicio social y la apariencia con los que había luchado durante tanto tiempo no tenían sentido frente a la verdadera lucha de Sofía. El dinero y la riqueza, que él había considerado lo más importante en su vida, no significaban nada para ella. Todo lo que quería era ser libre de las cadenas que la sociedad y un amor fallido le habían impuesto. Sofía levantó la mirada, pero esta vez fue diferente. No había rabia ni desesperación en sus ojos, solo había tristeza y miedo. Carlos, mi mayor miedo no es el pasado, es lo que podría pasar si me entrego de nuevo. Me aterra la idea de que tú, como él, también me uses, que todo termine de la misma manera, y no sé si estoy dispuesta a arriesgarme a eso de nuevo. Las palabras de Sofía golpearon a Carlos con fuerza. Su propio miedo al rechazo, a la vulnerabilidad, palideció en comparación con lo que ella había vivido, y entendió con una claridad desgarradora que sus inseguridades sobre su estatus y su imagen social no tenían ninguna comparación con la dolorosa verdad del pasado de Sofía. Mientras él luchaba por decidir entre el amor y las expectativas, Sofía ya había sufrido las consecuencias de esos miedos. En ese momento, Carlos no solo sintió sorpresa, sino una profunda empatía por ella. Sofía no era solo una joven que había abandonado el lujo. Era una mujer fuerte que había tomado una decisión radical para protegerse, para reconstruir su vida después de una gran traición. Y sin darse cuenta, Carlos comenzó a ver en ella algo mucho más valioso que lo que el dinero o el estatus social le podrían ofrecer: el coraje de reconstruir una vida auténtica. Carlos sintió un peso en el corazón. Se dio cuenta de que sus propias dudas, sus temores de ser rechazado o juzgado por la sociedad, eran insignificantes comparados con los desafíos que Sofía había enfrentado. No podía juzgarla por sus decisiones. Lo que ella había hecho, al elegir la simplicidad y la honestidad por encima del lujo, no era un acto de resignación, sino de valentía. «Lo siento, Sofía», dijo con sinceridad. «Nunca imaginé lo que habías pasado. Nunca pensé que pudiera haber algo tan profundo detrás de tu elección. No te juzgaré por eso. No quiero ser como él. Quiero ser diferente. Y si eso significa enfrentar el juicio de los demás, entonces lo haré. Lo que quiero ahora es estar contigo, sin importar nada más». Sofía lo miró, sorprendida por sus palabras. Por un momento parecía dudar, pero luego una pequeña sonrisa apareció en su rostro, como si un peso hubiera sido levantado de sus hombros. Carlos había entendido finalmente que su vida no tenía que ser definida por el dinero ni por las expectativas ajenas. La vida verdadera estaba en las decisiones que tomamos, en la autenticidad, en el amor que somos capaces de dar, sin importar lo que los demás piensen. Si te está gustando esta historia, no olvides darle like, compartir el video y suscribirte al canal para no perderte ni un solo capítulo. También activa la campanita de notificaciones y déjanos un comentario compartiendo tus pensamientos sobre el pasado de Sofía y la reacción de Carlos. ¿Qué opinas sobre las decisiones que tomaron? Queremos saberlo. Carlos se encontraba frente a una encrucijada. Había vivido toda su vida según las expectativas de su familia y de la sociedad, en un mundo donde el dinero,
El estatus y las apariencias eran la norma. Sin embargo, todo eso ahora le parecía vacío. Había conocido a Sofía y con ella había descubierto lo que realmente importaba: un amor genuino, una vida auténtica, sin adornos ni pretensiones. A pesar de la conexión profunda que sentía con ella, Carlos sabía que lo que estaba a punto de hacer no solo cambiaría su vida, sino que también podría destruir su reputación, su estatus social y posiblemente su relación con su familia. Durante días estuvo sopesando las opciones. ¿Seguiría el camino que siempre había conocido, con todas las ventajas que le ofrecía? ¿O tomaría el riesgo de dejarlo todo atrás por un amor que, aunque verdadero, lo pondría en el ojo del huracán social? La decisión no fue fácil, pero al final, Carlos sabía que no podía seguir viviendo para los demás. La felicidad que había encontrado en Sofía no podía ser ignorada ni minimizada. Había sido una revelación, algo tan profundo que no podía dejarlo ir. Así que, con el corazón lleno de incertidumbre pero también de determinación, decidió dar el paso que cambiaría su vida. La primera confrontación fue con su familia. Sabía que no sería fácil y aún así se preparó para la difícil conversación que tendría con ellos. Sus padres siempre habían tenido planes claros para su vida. Esperaban que se casara con una mujer de su círculo social, una mujer que representara la imagen perfecta de la familia Montes. Pero Sofía no encajaba en ese molde. Carlos sabía que, al anunciarles su intención de estar con ella, estaría rompiendo las expectativas que ellos tenían de él. Esa noche, después de la cena, reunió el valor para hablar. «Necesito que me escuchen», comenzó, su voz firme pero algo temblorosa. «He tomado una decisión importante. Quiero estar con Sofía». El silencio en la mesa fue insoportable. Sus padres lo miraban fijamente sin comprender. «Carlos», dijo su madre con suavidad, «entiendo que quieras tomar tus propias decisiones, pero ¿no ves que ella no es adecuada para ti? Una mujer como ella, con un pasado tan complicado, no encaja en nuestra familia ni en tu mundo». Carlos sintió la presión de sus palabras, la decepción en sus ojos, pero sabía que no podía seguir viviendo para complacer a los demás. «No se trata de lo que ella representa en sus ojos o en los míos», respondió con firmeza. «Se trata de lo que realmente quiero en mi vida. Sofía no es perfecta, pero es la persona que me hace sentir completo. Y ya no quiero vivir en un mundo donde todo se mide por el dinero y el estatus». La conversación fue larga y difícil, llena de reproches y silencios incómodos. Pero Carlos sabía que había dado el primer paso hacia la libertad. Estaba dispuesto a afrontar las consecuencias. A veces, la mayor batalla no era luchar contra el mundo exterior, sino contra los propios miedos y expectativas de la familia. Esa noche, Carlos entendió que no podía seguir viviendo para satisfacer las expectativas de los demás. Tenía que vivir para sí mismo y para el amor que había encontrado en Sofía. El siguiente paso fue aún más difícil. Le dijo a Sofía lo que había decidido. Sabía que no podía seguir viviendo en ese limbo. Si realmente quería estar con ella, debía dejar atrás todo lo que su vida de lujo representaba y enfrentarse al futuro sin las comodidades que había conocido. Pero algo en su corazón le decía que era lo correcto. El amor verdadero, entendió, requería coraje. El coraje de enfrentarse a los desafíos, de hacer sacrificios por lo que realmente importaba. Se levantó una mañana decidido. Decidió que no podía esperar más. Fuera lo que fuera que viniera, iba a darlo todo por estar con Sofía. El miedo a perder todo lo que había construido en su vida estaba presente, pero lo que sentía por ella era más fuerte que cualquier miedo. Fue a buscarla, con la firme convicción de que el amor valía más que cualquier riqueza material. Cuando la encontró, ella lo miró con cierta incertidumbre, como si temiera que todo fuera un error. Pero él la miró con firmeza.
Quiero estar contigo, Sofía. No importa lo que el mundo piense. No me importa si pierdo todo lo que tengo. Lo que me importa es estar contigo, vivir de manera genuina, sin máscaras. Sofía lo miró, sorprendida por sus palabras, pero algo en su corazón se desbloqueó. Sabía que ese era el primer paso para la felicidad verdadera, dejar atrás las expectativas externas y vivir para sí mismos. Y así, Carlos comenzó a vivir de manera más simple. Al principio, fue un desafío. Se alejó de las fiestas de lujo, de las cenas elegantes, de las marcas que definían su identidad. Poco a poco, empezó a sentirse más libre, más auténtico. No necesitaba las validaciones de la sociedad ni las aprobaciones de su familia. La felicidad no estaba en el lujo ni en el dinero. La verdadera felicidad estaba en estar con Sofía y en vivir una vida que reflejara sus propios valores y no los de los demás. Carlos había tomado su decisión. Había optado por el amor genuino, por la autenticidad, por la libertad. Ya no vivía para los demás, vivía para él y para Sofía. Si te está gustando esta historia, no olvides darle like, compartir el video y suscribirte al canal para no perderte ningún capítulo más. También activa la campanita de notificaciones y déjanos un comentario con tus pensamientos sobre la decisión de Carlos. ¿Crees que hizo lo correcto? Queremos saber tu opinión. Carlos y Sofía habían dado el paso definitivo. Se mudaron juntos. Al principio, todo parecía un sueño hecho realidad. Sin las presiones de un mundo superficial, disfrutaban de su tiempo juntos en una vida sencilla, lejos de la ostentación. Sin embargo, la tranquilidad que habían encontrado pronto se vio interrumpida por el peso de las expectativas sociales. La sociedad, que siempre había visto a Carlos como el modelo de éxito, ahora comenzaba a mirarlo con desdén. Las miradas que antes eran admirativas se convirtieron en cuestionadoras, cargadas de dudas y prejuicios. Los comentarios sobre su relación con Sofía comenzaron a filtrarse, primero en sus círculos cercanos y luego fuera de ellos. ¿Cómo es posible que un hombre como él, con todo lo que tiene, se haya rebajado a estar con una mujer así? Se susurraba a sus espaldas. Los amigos de Carlos, aquellos que alguna vez consideraron su círculo de confianza, comenzaron a evitarlo y los negocios empezaron a tambalear. Carlos, que había construido su vida sobre la base de su trabajo en el mundo inmobiliario, pronto se dio cuenta de que los prejuicios de la sociedad tenían un precio. Un gran contrato que esperaba cerrar se fue al garete cuando sus colegas descubrieron su relación con Sofía. Durante una reunión clave, uno de los inversionistas más importantes, con quien Carlos había trabajado durante años, lo miró con desaprobación. «No me imaginé que llegaría a esto», dijo fríamente. «No podemos hacer negocios con alguien que ha perdido la perspectiva. Esto no es lo que representa nuestra empresa». Esa mañana, cuando regresó a su departamento, Carlos no pudo evitar sentir el peso de la derrota. Había perdido mucho más que un contrato. Había perdido el respeto de la gente que una vez lo había considerado un ejemplo. Sus pensamientos se entrelazaban en su mente mientras caminaba por la casa que compartía con Sofía. ¿Había tomado la decisión correcta? ¿Vale la pena enfrentarse a todo por un amor que la sociedad rechazaba? Sofía, al ver la tristeza en los ojos de Carlos, no podía dejar de sentirse culpable. Aunque su amor por él era sincero, no podía evitar pensar que ella había sido la causa de su caída. Carlos le dijo en una noche silenciosa: «Te he arrastrado a este mundo donde todo lo que tenías construido se está desmoronando. Deberías volver a tu vida donde todos te respetan, donde tienes todo lo que siempre quisiste. Yo no quiero ser la razón por la que pierdes tu carrera». Carlos la miró con una mezcla de tristeza y comprensión. Sabía que Sofía no quería que su amor le causara dolor, pero él también comprendía algo muy importante: no podía seguir viviendo para los demás, ni para las expectativas ajenas.
La lucha interna que sentía en ese momento no era por su carrera ni por la opinión de sus amigos, sino por una verdad mucho más profunda. «No voy a dejarte», le dijo con firmeza. «Lo que más me duele es que pienses que eres la causa de mis problemas. No se trata de ti, se trata de las expectativas de un mundo superficial que nunca me permitió ser quien realmente soy. Yo quiero estar contigo. Te amo, Sofía, y no me importa lo que digan los demás. Lo que quiero es estar a tu lado, vivir lo que tenemos». La decisión de Carlos de enfrentar la desaprobación de la sociedad fue la más difícil de su vida. La gente a su alrededor seguía juzgándolo y la crítica era cada vez más pesada. Sus amigos lo evitaban y en su entorno profesional el rechazo lo rodeaba. Los contratos que había perdido no solo afectaban su trabajo, sino que también golpeaban su autoestima. Aún así, algo dentro de él le decía que había tomado el camino correcto. Carlos decidió que no se iba a esconder, que no iba a dejarse vencer por el miedo a ser juzgado. Si la sociedad no podía entender su amor, no era su problema. La verdadera libertad, pensó, solo la encontraré cuando deje de vivir para complacer a los demás. Un día, mientras caminaba con Sofía por el parque, Carlos miró a su alrededor y vio las personas que los observaban. A pesar de los murmullos y las miradas cargadas de juicio, se dio cuenta de algo. Ellos no tenían poder sobre su vida. Él tenía el control ahora y no permitiría que los prejuicios lo definieran. «Lo que el mundo piense de nosotros ya no importa», le dijo a Sofía con una seguridad renovada. «Lo que importa es lo que tú y yo sentimos. Este es nuestro momento y no lo voy a dejar ir por nada ni por nadie». En ese momento, Carlos comprendió que el verdadero amor no se trata de cumplir con las expectativas sociales ni de mantener una imagen de perfección. El amor verdadero era desafiar esas expectativas y elegir vivir según sus propios valores. Sofía era su felicidad. Y a pesar de todo lo que había perdido, él estaba dispuesto a seguir adelante. El precio que pagaba era alto, pero la recompensa era aún más grande. Su libertad, su autenticidad y el amor que compartía con ella. Carlos finalmente entendió que la lucha más grande no era contra los prejuicios del mundo, sino contra los propios miedos internos. Había elegido el amor y ahora debía defenderlo, sin importar lo que el resto pensara. Si te está gustando esta historia, no olvides darle like, compartir el video y suscribirte al canal para no perderte los próximos capítulos. También activa la campanita de notificaciones y comparte tus pensamientos sobre la decisión de Carlos. ¿Crees que hizo lo correcto al enfrentarse a los prejuicios sociales? Queremos saber tu opinión. La situación se había vuelto insostenible para Carlos. Había perdido mucho en los últimos meses. Su estatus, su respetabilidad ante los demás, incluso parte de su fortuna y su carrera. La sociedad no lo aceptaba y sus propios amigos y colegas lo rechazaban. A pesar de sus esfuerzos por mantener su relación con Sofía, las consecuencias de desafiar las normas sociales comenzaban a ser demasiado pesadas para soportar. Las críticas eran implacables y las dificultades económicas aumentaban cada vez más. Carlos sentía que estaba al borde del colapso. Una noche, después de una de las muchas discusiones sobre cómo superar la difícil situación económica, Sofía lo miró fijamente, como si finalmente decidiera que ya era hora de hablar. Había algo en sus ojos, una determinación, algo que Carlos no había visto antes. Se sentó frente a él y con una calma que lo sorprendió, comenzó a hablar. Te he estado observando, Carlos. Sé que esto no ha sido fácil para ti. Yo también he tenido mis propias batallas y no quiero que sientas que todo depende de ti. Yo también he pasado por situaciones difíciles, mucho más duras que esto, y siempre supe que un día te verías atrapado entre la espada y la pared. Pero no es necesario que lleves todo el peso sobre tus hombros.
Carlos la miró, confundido. ¿Qué quieres decir? ¿Qué sabes tú de todo esto? Sofía, con una leve sonrisa triste, comenzó a contarle una historia que había guardado en lo más profundo de su ser. Antes de llegar a la posada, mi vida no fue fácil. Vengo de un lugar muy humilde, donde viví en pobreza extrema. No solo eso, sino que también pasé por relaciones muy dolorosas. Un hombre me traicionó, dejándome sin nada. Perdí todo lo que creía que era mi futuro. Durante años luché para sobrevivir. Sin embargo, siempre supe que la clave era la perseverancia. Cada vez que caía, me levantaba. No tenía otra opción. Carlos la escuchaba en silencio, completamente sorprendido. No podía creer lo que estaba escuchando. Sofía, la joven que había conocido como una mujer pura y simple, parecía tener una historia mucho más compleja y difícil de lo que él había imaginado. Sofía había pasado por el fuego y había salido más fuerte. Eso fue hace años, continuó Sofía. Decidí empezar de nuevo, aquí en la posada, porque necesitaba reconstruir mi vida. Pero nunca perdí la fe en que la vida podía cambiar, y lo hizo. Yo soy quien soy hoy porque nunca dejé de luchar, nunca dejé que las dificultades me definieran. Carlos, con el corazón abrumado por la revelación, comenzó a ver a Sofía con otros ojos. La mujer sencilla que había conocido, que él pensaba que solo se había apartado del lujo por su deseo de una vida tranquila, ahora le parecía mucho más que eso. Sofía era una verdadera guerrera, una mujer que había enfrentado la adversidad con una fuerza y una determinación que Carlos nunca había imaginado. «Yo pensé que te estaba protegiendo», le dijo Carlos, avergonzado de no haberla entendido antes. «Pensé que tú necesitabas que yo resolviera todo, pero lo que realmente necesito es aprender de ti. Eres más fuerte de lo que jamás imaginé». Sofía lo miró, y por primera vez en mucho tiempo vio en sus ojos algo que no había visto antes: admiración. Era como si, al ver la verdadera fortaleza de Sofía, Carlos hubiera despertado a una nueva realidad, una en la que no solo se necesitaba dinero o estatus para ser feliz, sino algo mucho más valioso: la resiliencia. La revelación de Sofía no solo cambió su percepción sobre ella, sino también su forma de ver el mundo. Decidió que ya no podía seguir enfrentando todo solo. Juntos podían superar los obstáculos. Ya no eran dos personas viviendo separadas por diferencias sociales o económicas, sino un equipo dispuesto a luchar por lo que querían. Con una nueva perspectiva, Carlos y Sofía comenzaron a reconstruir sus vidas. Sofía, con su fuerza interior, ayudó a Carlos a manejar las dificultades financieras que enfrentaban. Ella no solo lo apoyaba emocionalmente, sino que también le enseñaba lecciones valiosas sobre cómo mantenerse firme ante las adversidades. Juntos comenzaron a tomar decisiones más sabias, sin miedo a lo que los demás pudieran pensar. Carlos comenzó a confiar en las decisiones de Sofía, viéndola no solo como una pareja, sino como una socia en la vida. Se dieron cuenta de que, al final, lo que realmente importaba no era la riqueza material ni las opiniones externas, sino cómo se apoyaban mutuamente para superar los momentos difíciles. Mientras pasaban más tiempo juntos, la relación entre ellos se fortalecía. A pesar de las dificultades que enfrentaban, descubrían que el amor verdadero no solo se trataba de los momentos felices, sino también de cómo se afrontaban las dificultades. Cada desafío era una oportunidad para crecer juntos y aprender de las experiencias del otro. Carlos había aprendido que la verdadera fortaleza no venía de evitar el sufrimiento o los retos, sino de cómo se enfrentaban juntos. Sofía le había mostrado que, a veces, el mayor poder radica en la humildad y la resiliencia, y que el verdadero valor de una persona no está en lo que posee, sino en cómo se levanta después de caer. Juntos, enfrentaron el futuro con una nueva determinación.
No importarían las críticas ni los obstáculos. Lo que más importaba era su amor y su capacidad de enfrentarse a todo como una unidad, con la fuerza que Sofía le había enseñado. Si te está gustando esta historia, no olvides darle like, compartir el video y suscribirte al canal para no perderte los próximos capítulos. También activa la campanita de notificaciones y déjanos tus comentarios sobre el secreto de Sofía. ¿Cómo crees que la revelación de su pasado cambia su relación con Carlos? Queremos saber tu opinión. Después de todo lo que Carlos y Sofía habían atravesado, finalmente llegaron al final del camino con la certeza de que su amor había superado todas las barreras que la sociedad había impuesto sobre ellos. Habían luchado contra los prejuicios, las dificultades económicas, las expectativas de los demás, pero lo que nunca dejaron que los derrotara fue su conexión genuina, esa que ni las adversidades ni las miradas ajenas pudieron destruir. Carlos, el hombre que alguna vez vivió por las expectativas de los demás, ya no necesitaba las aprobaciones externas. Había aprendido, gracias a Sofía, que la verdadera riqueza no reside en el dinero ni en el estatus, sino en la felicidad de ser auténtico, en la paz que se siente al estar con alguien que te entiende y te acepta tal como eres. Y, sobre todo, en la libertad de vivir según tus propios valores. Sofía, por su parte, nunca dejó de mostrarle a Carlos la verdadera fuerza que siempre había llevado dentro. A lo largo de su vida había superado más obstáculos de los que muchos podrían imaginar, y había aprendido que la clave para seguir adelante no estaba en lo que se tenía, sino en lo que se era capaz de construir, incluso cuando todo parecía perdido. Ella le mostró a Carlos que el amor no tiene que ser perfecto ni seguir las reglas impuestas por la sociedad. El amor verdadero es el que se basa en la comprensión, el respeto mutuo y la capacidad de luchar por lo que uno realmente quiere. Juntos crearon un nuevo comienzo, un proyecto que reflejaba lo que ambos valoraban: simplicidad, honestidad y, sobre todo, amor. La pequeña empresa que fundaron juntos no solo representaba un nuevo capítulo en sus vidas, sino también la materialización de todo lo que habían aprendido. A través de su trabajo, mostraron al mundo que el verdadero éxito no se mide por el dinero, sino por el impacto positivo que podemos generar en la vida de los demás, sin perder nuestra esencia. El día de su boda, en una ceremonia simple pero cargada de significado, no solo se comprometieron a amarse, sino a seguir su camino juntos sin importar lo que el mundo pensara. La boda, lejos de ser una gran celebración, fue una representación fiel de su vida, sencilla pero llena de amor y verdad. Lo que el mundo piense ya no nos importa, pensó Carlos mientras tomaba la mano de Sofía, observándola con una mezcla de gratitud y admiración. Lo que importa es que estamos juntos, que somos felices y que podemos vivir nuestra vida de la manera que elegimos. El amor de Carlos y Sofía se convirtió en un símbolo de resistencia, de lucha por lo que realmente importa. Juntos, demostraron que el amor verdadero no está en los lujos ni en el reconocimiento de los demás. Está en la capacidad de ser fiel a uno mismo, en la fuerza para enfrentar los desafíos y en la libertad de elegir lo que realmente importa. Y al final, encontraron lo que todos buscamos: felicidad. Una felicidad construida desde la autenticidad, la lucha, la resiliencia y, sobre todo, el amor genuino. Carlos y Sofía, ahora unidos para siempre, vivían una vida simple, pero llena de propósito. Y aunque el mundo pudiera seguir mirándolos con desdén o incomprensión, ellos sabían una cosa con certeza: su amor era lo único que realmente importaba. El amor verdadero no depende de las circunstancias ni de la aprobación de los demás. La felicidad se construye desde adentro,
Y solo cuando somos fieles a nosotros mismos podemos encontrar la paz y el amor que realmente merecemos. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle like, compartir el video y suscribirte al canal para no perderte futuras historias. Gracias por acompañarnos en este viaje de amor, superación y valentía. ¿Qué piensas del viaje de Carlos y Sofía? ¿Crees que el amor verdadero siempre supera las adversidades? Déjanos tu comentario. Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima.